Mire, le damos una bienvenida en este día muy especial, Día del Señor. Queremos decirle que la Iglesia Cristiana Quad City se encuentra en Prescott Valley, Arizona, y nos encantaría que usted algún día pase y nos visite. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano. Todos los domingos tengo la dicha de traducir el mensaje que se predica en inglés. Lo traducimos el servicio de las 11 de la mañana. Luego por la tarde tenemos la hora de discipulado completamente en español a las 5 p.m. y a las 6 p.m. iniciamos con nuestro servicio en español o muchas veces bilingüe dependiendo quién esté presente. Una vez más, yo me llamo Ricardo Vera, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Llámenos al 928-800-0171 o visite nuestro sitio web en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, yo me llamo Ricardo y tengo la dicha de traducir por el pastor Josh. Estamos muy agradecidos con su presencia, ustedes que están en línea y ustedes que están en Prescott Valley. Bienvenidos. Y también estamos contentos con ustedes quienes son nuevos, sea aquí o en Prescott Valley. Yo sé que llegar a una nueva congregación puede ser un paso primero bastante grande y por supuesto quisiéramos ayudarle a tomar el segundo paso para que conozca más de la vida y el ministerio de esta iglesia. Mire, háganos un favor. Después de nuestro tiempo aquí en el auditorio, pase por el centro de conexión. Allí, ¿verdad? Usted conocerá a otros hermanos y recibirá más información. Pues hoy continuamos con el estudio en el Evangelio de Lucas. Le suplicamos que busque Lucas el capítulo 4. Si acaso no tiene Biblia, tenemos algunas allí en los banquillos. Busque una o levante su mano y uno quiere le puede llevar una Biblia. Mire, la semana pasada vimos cómo Jesucristo venció sobre la tentación de Satanás en 3 diferentes maneras. Ahora encuentre, Jesucristo primero es bautizado y después fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y viene el enemigo. Y el enemigo lo mete en tentación en 3 diferentes maneras. Y Jesucristo sale victorioso como quiere que seamos nosotros. Y ahora estamos por entrar y por ver el empiezo del ministerio de Cristo Jesús. Ahora la pregunta, ¿cómo se puede definir el ministerio? ¿Qué tipo de ministerio será este? ¿Qué definirá el éxito para Jesús y cuál es su misión? Cada gran organización tiene una declaración de misión. Y por supuesto, algunas de las más conocidas es Google, su misión dice, para organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Amazon dice, ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, donde los clientes puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar aún online. Y así es. Tesla dice, para acelerar la transición mundial hacia una energía sostenible. Nike dice, para llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Y lo dice, si tienes un cuerpo, eres un deportista. Y de eso, por supuesto, hay duda. Después lo tratamos. Aquí en la iglesia nuestra, la misión de Quad City es hacer más, sí, exactamente, y mejores discípulos, donde quiera y siempre. De Jesús, no se olvide eso. Organizaciones como las nuestras, todas tienen su misión. Ahora, la misión no solamente les ayuda a tomar decisiones en qué hacer, pero también en qué no hacer. Entonces, las declaraciones que toman y tan importantes como las que llegas a tomar. Así que al comenzar Jesús su ministerio, ¿de qué va él? ¿Qué decisiones tomará?
¿Cómo actuará en el mundo? ¿Qué le moverá? Es nuestro texto de hoy. Recibimos algo parecido a la declaración de misión de Jesús. Es aquí su misión. Nos dice para qué ha venido y lo que Él declarará en lo nuevo. Se habla de Él mucho antes de que se hiciera carne, para que cuando el Mesías finalmente apareciera, Israel supiera exactamente quién era. Empezando con el verso 14. Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia sobre él se difunde por el templo o el campo, y enseñaba en sus sinagogas, y todos le alababan. Jesús pues regresa a Galilea, y mira lo que dice Lucas, en el poder del Espíritu. Si estuviste con nosotros en la primera semana, el pastor Jason compartió que una de las cosas que veríamos al estudiar el Evangelio de Lucas es el papel o el rol y la presencia del Espíritu Santo. Esta historia pues trata sobre Dios, es la historia de Dios y está en su obra. Nada de esto se mere esfuerzo humano. Esta es la obra de Dios a través de la humanidad. Espero que tu Biblia se parezca a la mía, porque tenemos 100 ocasiones diferentes donde el Espíritu Santo ha aparecido. Le conocemos o escuchamos del Espíritu cuando el profeta Juan, antes incluso de su nacimiento, cuando se acerca a Elizabeth y la llena, lo vemos cuando el Espíritu Santo está presente con Zacarías y con Simeón. La semana pasada vimos su presencia en el bautismo de Jesús y también como el Espíritu Santo después le lleva al desierto para ser tentado del diablo. Qué cosa, ¿no? Ahora, Jesús al salir del desierto y comenzar su ministerio, Lucas se asegura de que sepamos que viene en el poder del Espíritu. El ministerio de Jesús nos impulsa solo por el esfuerzo humano. La obra que Jesús está haciendo y haría sería empoderada por el Espíritu Santo. Este es un poder espiritual y sobrenatural. Un poder que un día resucitó a Jesús de entre los muertos y un poder que es tuyo si vives una vida llena del Espíritu. ¿Lo sabías? O quizás deberías plantarlo como dice Pablo. ¿No sabes que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu y poder que vive en nosotros? ¿Recuerdas nuestro folleto de promesas? Ojalá todavía lo tengas. Pero mira, a mitad de esas promesas tenemos que el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos. Somos recordados del poder que tenemos, ¿verdad?, en nosotros, como creyentes. Así que Jesucristo, empoderado por el Espíritu Santo, regresa a Galilea. Y se da cuenta la gente, la noticia corre. Ahora, quiero que sepa que mientras que Lucas no da mucho detalle, nos deja pensativos, pero mire lo que dice la Escritura. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo para crear ese tipo de curiosidad? El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, Mateo nos da poquito más sobre esto. Dice la Escritura que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas. En Capernaum, dice, proclamando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Mire, usted puede ver en la pantalla, ¿verdad? Y que Galilea, se cree que es donde Jesucristo vivió como adulto. Ahora, dice que aquí eso está. Usted puede ver ahí el nombre de Capernaum. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús mientras que está en Galilea? Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Y la noticia sobre él se extendió por toda Siria
y la gente le llevó a todos los enfermos de diversas enfermedades, los que sufrían mucho dolor, los poseídos por demonios, los que tenían convulsiones y los paralizados, y él los sanó. Los ciegos ven, personas paralizadas caminan, los demonios huyen. Por supuesto, la noticia corre. No sé, ¿acaso no sería así contigo? Aquí tú conoces un vecino, un amigo, atormentado por demonios y ahora es liberado. De seguro que vas a platicarlo. Ahora, nosotros vimos una época, qué cosa no tan superficial. Ponemos en la pantalla de Facebook lo que estamos por cenar. Qué ridículo, ¿no? Publicamos nuestras opiniones políticas y nuestro equipo favorito. Algo mundano. Imagínate vivir esto sin Instagram. No hay mensajes en grupo. No hay TikTok. Solo de boca en boca. Y aún así, la noticia se esparce por todas las partes, porque cuando una persona demoniada por demonios, endemoniada, poseída por demonios, es liberada, la gente habla. De nuevo, Lucas resume: Jesús regresa a Galilea y la noticia sobre él se difunde por todo el campo. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Ahora, no creo que Lucas quería que nos perdiéramos en el cómo, al menos no todavía, antes de darnos el por qué. Lucas está escribiendo este relato de la vida de Jesús a Teófilo, para que él sepa con qué certeza que estas cosas han ocurrido. Lucas quiere que sus lectores lo entiendan. ¿Por qué vino Jesús? Marcaría la dirección para cómo haría Jesús sus cosas, su ministerio. Una vez más, ¿por qué, verdad? Así que para responder el por qué, tenemos el primer sermón registrado en el Evangelio de Lucas. Versículo 16. Fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de descanso, el séptimo, entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para leer. Y luego regresa. Vuelve a casa, a Nazaret, a su casa. Ya no está rodeado de extranjeros en Galilea. Estos son sus vecinos, quizá familia. Esta gente no solo ha escuchado de Jesús, estamos hablando de gente que conoce a Jesús. Las palabras de Jesús revelan, ¿verdad?, que Él es más que el hijo del carpintero. Entonces da Jesús por compartir con ellos de qué se trata y cómo es el reino de Dios y por qué vino. Pero antes de llegar, quiero señalarle algo. No te lo pierdas. Dice, viene a la sinagoga como era su costumbre. 4 palabras: como era su costumbre. Este era el ritmo de Jesús. Era su costumbre. Antes de predicar su sermón famoso, antes de que sanara al paralítico, antes de reunir a las multitudes, Jesús estaba en la sinagoga. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas había pasado Jesús en esta sinagoga de su ciudad natal, escuchando a los maestros, por horas, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas palabras de las Escrituras había escuchado leer en voz alta cada sábado cuando asistía a la sinagoga? Lo que me hace preguntar, si Él, el Creador del universo, hace prioridad a reunirse con el pueblo de Dios, ¿no crees que nosotros también deberíamos hacerlo? Sí, en el 2026 nuestro objetivo es vivir como Jesús. Quizás sea hora de tratar de reunirnos el domingo como si fuera opcional, de hacer default streaming como cuando podemos estar presentes. Quizás es hora de dejar un solo fin de semana después de tanto, si no tenemos ocasiones deportivas. Y quizás ha llegado el momento de dejar de creer la mentira que dice, no necesito la iglesia, puedo adorar a Dios por mi cuenta donde quiera. Pero no puedes obedecer el Nuevo Testamento por ti mismo. No puedes practicar el uno al otro por tu cuenta.
No puedes ser el cuerpo por ti mismo. El aislamiento, cuando estás separado, no es madurez espiritual. A menudo es la estrategia del enemigo de apartarte para luego ponerte en el plato. Mira, ¿cómo vamos a ser como Jesús si acostumbramos a evitar las cosas a las que Jesús acostumbraba a asistir? ¿Cómo podemos vivir como Jesús si no hacemos lo que Él hizo? Viendo a nuestro texto, y le entregó el rollo al profeta, y le entregaron el profeta, y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desarrollándolo, encontró el lugar donde estaba escrito. Y maravilloso, encontró el lugar donde estaba escrito. Así que Jesús se mantiene. En aquel tiempo no había tal cosa como libro, capítulo y versículos. En tu Biblia, si yo te digo, búscate Isaías capítulo 61, y puedes buscarlo, ¿verdad? O puedes ir a la tabla de contenido y encontrar la página. El rollo del profeta Isaías se lo entregaron. Y no te lo pierdas, no es algo accidental, no es algo casual. De todos los lugares a los que podía acudir, de todos los pasajes que podía leer, desarrolló y encontró el lugar donde está escrito. Encontró un texto específico, sin capítulos y versículos. Lucas quiere que sepamos que este momento fue parte de todo lo que Dios había hablado. Esto fue una lectura, no fue una lectura casual. Mire, dice el versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y la recuperación de la vista para los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Si queremos entender a Jesús, empecemos aquí. Si queremos entender el reino, empecemos aquí. Si queremos vivir como Jesús, entonces debemos apoyarnos cuidadosamente de lo que Él dice aquí. Y si el objetivo final de Jesús, como escuchamos la semana pasada, fue iniciar el reino de Dios, ¿cómo sería realmente este reino? Así que aquí está nuestra respuesta. Quiero ahora enseñarte 4 cosas de este texto que definen su misión, su reino, y cómo tú y yo debemos vivir. Primeramente, ¿de qué tratan estos versículos? Debemos entender de qué tratan estos versículos. Para quienes tienen tiempo en la iglesia, sabéis que este pasaje ha generado mucho debate sobre quién es Jesús y cuál realmente fue su misión. Algunos interpretan este texto como un manifiesto político. Ven a Jesús como un revolucionario social porque habla de los pobres, los cautivos, los oprimidos. Sostienen de la misión principal de la iglesia. Otros giran en la dirección contraria. Lo leen completamente en términos espirituales. La pobreza se convierte en pobreza espiritual, la segura en segura espiritual. La cautividad es opresión espiritual. Todo se trata de la salvación personal y nada más. Ahora, si nosotros, tú y yo, leemos todo esto en prisa, perdemos el punto esencial de todo esto. Y aunque hay verdad en ambos lentos, y si nos apresuramos, nos podemos perder, porque antes este texto trata sobre los pobres, antes de que este trate de la opresión y de cambio social o salvación espiritual, este texto siempre se trata sobre Jesús. Y el versículo 20 dice: luego enrolló el texto, se lo entregó al asistente, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó diciéndoles: hoy esta escritura se cumple en vuestros ojos, que lo que Dios les ha prometido se ha realizado hoy. Hoy esta escritura se cumple ante vuestros ojos.
realizado, lo que Dios prometió ha llegado. Lo que Israel había estado esperando está ante ustedes. El tal esperado Mesías no es una teoría, Él es una persona y aquí está. La gente suele preguntar a Jesús, ¿alguna vez afirmó claramente ser el Mesías? Aquí tienes la respuesta. Esta está diciendo, soy yo a quien señalaron los profetas, el que la gente esperaba. El dolor en tu corazón por haber anhelado que Dios se movería, lo ha hecho. No se trata de nosotros. El plan de Dios que estableció ahora se está realizando en la persona de Jesús. Se trata del Mesías. Número 2, el Espíritu está sobre mí, me ungió. Así que si Él es la realización, el cumplimiento de qué, ¿por qué elige Jesús este versículo? Porque cuando conecta los puntos, lo cambia todo. Fíjate dónde Él comienza. El Espíritu del Señor está sobre mí, ahí está su autoridad. Antes de que hable de los pobres, de los cautivos, de los oprimidos, habla de la autoridad que ahora Él tiene. Y cuando hace esto, lo que hace Jesús es identificarse con la promesa del Mesías, que siempre iba por venir. El profeta Isaías habla de un rey que vendría, uno que tendrá el Espíritu sobre él. Ahora, el profeta habló de ese rey, uno que vendría con el Espíritu sobre él, uno de la línea de David. Los profetas lo profetizaron. Lucas está queriéndonos ayudar para que entendamos. Isaías habló del prometido David, del linaje de David. Y Cristo es el hijo de David. Deberías haber podido trazar la línea entre el Mesías que les estaba delante de él, que siempre se había prometido. Así que Jesús, al elegir este texto, leer las palabras de Isaías 61, está declarando que Él es el ungido. Él es. Verás, el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos, los sacerdotes fueron ungidos, los profetas fueron ungidos. Y hace 700 años antes, cuando Isaías escribe estas palabras, no se refería simplemente a otro profeta que va a aparecer en escena, señalaba al tal esperado hijo de David, al rey que finalmente viene a gobernar con justicia. Cuando Jesús lee esto en Nazaret, está dejando algo claro: yo soy ese rey. Y esto es lo que debería haber sucedido cuando se declaró. Las promesas de Israel, ya por años se había profetizado y se había declarado y se había esperado. Y el rey estaba delante de ellos. La espera había terminado. Y yo soy el que soy y que vino. Proclama, mira. Y una vez que Él establece quién es, nos dice para qué vino. He venido a proclamar. Estas palabras significan anunciar públicamente, un heraldo, como un mensajero real, que entre a una plaza de la ciudad y anuncia las noticias del rey. Isaías dice que el Mesías está ungido para hacer una cosa principalmente, para predicar. Eso es lo que hace un profeta, predica las promesas de Dios. A veces reducimos a Jesús a un hacedor de milagros. A veces lo reducimos a un reformador social. Jesucristo es mucho más que uno que sana. Es mucho más que uno que reforma la sociedad. Pero aquí, que con sus propias palabras, nos dice, con sus propias palabras, que el reino avanza por proclamación. Jesús, el Rey, dice que ha venido a anunciar las buenas noticias. El reino de Dios está a mano. Y lo que Él proclama no es autoayuda, no es una mejor moral, no es una estrategia política,
son buenas noticias. Noticias sobre lo que Dios ha hecho y está haciendo. Noticias sobre lo que está a punto de lograr a través del Mesías. Que el reino de Dios está aquí. Entonces la pregunta, ¿qué tipo de reino será este? ¿Y quién va a beneficiar? ¿Y qué clase de reino? ¿Quién va a beneficiar? Mira, los pobres, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos. Al estudiar la vida del ministerio de Jesús, vemos que en realidad, al estudiar el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús va a este tipo de personas, se junta con ellos, con los pobres y los ciegos, libera a los oprimidos. Su ministerio acoge a las personas rechazadas y afecta a la sociedad que había sido ignorada y les predica la buena noticia. Tiene que ser real en nosotros, porque la forma en que liberas a las personas sin imponer la situación en la que estén es a través de la proclamación del Evangelio, lo que significa que ese Evangelio tiene que ser suficiente para ti, suficiente real. Tienes que creerlo, no puede separarse del sufrimiento real, no puede ignorar la realidad social. Israel está bajo ocupación romana. No comienza Jesús pues derrotando a Roma, comienza derrocando la desesperanza. Él da esperanza a un pueblo aplastado por el dominio de los hombres. El Evangelio debe entrar en el mundo tal cual. Este mundo roto, injusto, en dolor, y el Evangelio debe de proclamar a la gente real que hay un Salvador, sanador y un Rey que reina. Su promesa llega a la gente mientras aún están en la miseria, mientras aún están en pobreza, mientras que aún están ciegos, mientras que aún están encadenados, mientras que aún están cautivos. Por eso se le llama buena noticia. Por eso los ángeles cantaban gozo al mundo. El Evangelio siempre estuvo destinado a dar vida a lugares desolados. Debe traer esperanza a los desesperados. Gloria a Dios, porque trae esperanza. Y eso nos lleva a nosotros, aquí mismo, en este mismo año. ¿Qué significa para nosotros este anuncio del Rey? Si ha llegado el año del favor del Señor, si el Rey ha venido, si se ha proclamado libertad, perdón, ¿qué demonio? ¿Qué significa pues que debemos hacer? Primero, tenemos que recibirlo. Tenemos que admitir que somos pobres, que estamos ciegos, que somos cautivos, que estamos oprimidos. El Evangelio no es algo que debemos cuestionar, es algo que necesitamos desesperadamente. Es reconocer que antes de ver la necesidad de ayudar a otros, tengo que admitir que yo necesito ser liberado primeramente. Necesito la libertad que solo se encuentra en Cristo. Libertad del pecado, del orgullo, de las cadenas, de la autosuficiencia, de la mentira de que puede rescatarme. Él puede rescatarme. Antes de señalar hacia afuera, me rindo. La buena noticia es que pueda ayudar a Jesús a arreglar al mundo. No, la buena noticia es que Jesús ha venido a rescatarme. Y solo las personas rescatadas pueden convertirse en personas rescatadoras. Las personas liberadas se convierten en liberar a las otras personas. Los que han sido, y los que nos lleva a la segunda cosa que hacemos hoy. Ahora, Él quiere que veamos algo aquí. En segunda parte, en el libro de Levítico podemos leer, se nos dice que cada 50 años se cancelaban las deudas, liberaban a los esclavos y se restauraban las tierras. Era algo radical, un reinicio radical, un recordatorio de que todo en última instancia pertenecía a Dios. Solo que ahora tenemos que encarnar en segundo lugar este mensaje. Tenemos que encarnarlo, vivirlo. Por eso
Esto es lo que nos fascina cuando lees el Antiguo Testamento, porque tú ves que en Israel, todo el Antiguo Testamento, no ves sobre ellos un espíritu de júbilo. Hacía falta ese espíritu. Siempre parece que hay algo allá afuera, algo lejos de ellos. No hay gran momento narrativo en que toda la nación lo reinicie todo. 50 años parece ser a una distancia, lo suficiente cerca como para hablar de ello, lo suficiente lejos como para que quizás nunca tengan que hacerlo personalmente. Se convierte pues en una idea precisa. Eso nunca llega del todo. Siempre, algún día, siempre a 50 años de distancia. Y entonces Jesús se levanta y dice, hoy, no en 50 años, no cuando la economía se establezca, no cuando Roma se vaya. Hoy, el reino que trata no es teoroki, no se pospone, no se retrasa otra generación. En Cristo, el júbilo pasa de una gran idea a una realidad. Entonces, ¿este texto es acaso físico o espiritual? Y te digo que es ambas cosas. Jesús nunca separaba lo que somos. No es tan rápido de dividir como algunos. Sana cuerpos y perdona pecados. Alimenta a las multitudes y libera a los cautivos. Restaura la vista y restaura almas. El reino toca a toda la persona entera. Y vemos esto en el libro de los Hechos, un pueblo que perdona liberalmente, que da generosamente, que sostiene las posesiones de forma laxa, que proclaman con valentía la noticia. Lo que siempre estuvo destinado a ser, lo que siempre estuvo a 50 años más allá, se convierte en la vida diaria del pueblo de Dios. Y debería ser igual para nosotros. No te esperes 50 años para practicar el perdón. No pospongas el espíritu generoso. No retrases la liberación, la libertad que hay en Cristo Jesús. Si el rey ungido por el Espíritu ha proclamado buenas noticias, mira, entonces su iglesia llena del Espíritu debe proclamarla también. Y si su reino corre hacia los quebrantados, nosotros también debemos hacerlo. Si Jesús entra en un mundo gobernado por César y anuncia el reino de Dios, entonces viviremos como ciudadanos de ese reino en la cultura en que nos encontramos. No nos retrocedemos, no nos enfadamos, proclamamos, predicamos a Cristo, porque proclamamos a los ciegos que Él verá una gloria que nunca se imaginaron. Proclamaron al prisionero que la verdadera libertad se encuentra solo en Jesús. Proclamamos a los pobres que las riquezas de su reino superan cualquier cosa que esté en este mundo. Y al final del día, este texto, este momento fue y siempre será de Jesús. Mi esperanza y deseo es que salgamos de este lugar con los ojos fijos en Él. Recuerda, el Mesías ha llegado, el Rey ha llegado, Él ha reiniciado un reino que nunca terminará. Oh Padre, gracias por tu palabra. Jesús, me siento inundado con gozo por lo que has hecho por nosotros. Que tú has entrado a este mundo quebrantado, necesitado, para rescatarnos. Que quítanos, Padre, aquellas cosas que nos tienen en esclavitud. Hay gente en este lugar que hasta el momento están esclavizados, encadenados. Libéralos, Señor. Estamos proclamando el año de júbilo. Rescátales, Señor. Rompe las cadenas, Padre. Y nosotros que hayamos recibido este maravilloso regalo, rescátanos, Padre, de solamente para que podamos ser gente que proclame el evangelio, que rescata a la gente. Proclamamos a todos los que escuchen, el Rey ha llegado.
y su reino es bueno, su reino es bueno. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre. Es con gratitud que respondemos a ti. Ahora, mire, pasemos a este tiempo de adoración al Rey. Tiempo para cantarle. No es solo cantar, es adorar. Todo lo que tenemos en Él. Jesucristo el Rey entronizado en gloria. Él es digno de una entrega completa. Entronizados en gloria.